Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo que damos lectura, el versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ya lo encontramos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, bendito Señor, gracias por estar en este lugar, gracias por hacernos parte tuya, gracias por darle el privilegio a este inútil Señor, pero en esta hora te pedimos que en el nombre de Jesús, en tu misericordia, nos llenes de tu presencia y que seas tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, dándonos a conocer acerca de tu palabra. Bendícenos, háblanos a la mente y el corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Queremos hablar esta mañana acerca de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, teológicamente se conoce como la doctrina de la bibliología. Esta mañana queremos hablar de la Biblia como fuente de autoridad del cristiano verdadero. Fuente de autoridad del cristiano verdadero. Pastor, ¿por qué el cristiano verdadero? Mucha gente, hermanos, usted lo sabe, hoy declara ser cristianos. Muchas sectas, muchas congregaciones que realmente no honran ni glorifican a Dios se denominan cristianos. Y por eso sería muy bueno hacer énfasis, cristianos evangélicos. Sin embargo, para ser bien correctos, sí, y que el evangélico aplique, debiésemos practicarlo. Pero dejando esto para otro tema, veamos el cristiano verdadero. El cristiano verdadero es el que realmente cree que Jesucristo y solo Él es el Señor Dios Todopoderoso, el único que salva y concede vida eterna a cada una de las personas que habitamos esta vida terrenal. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, dije, que se denominan cristianos, pero no le honran. ¿Por qué? Porque honran para ellos otras divinidades. Hay una secta que se denomina cristianos, tienen un nombre muy bonito para identificar a su iglesia, pero ellos se basan, o la fuente de autoridad en la que ellos se basan es en el libro de un hombre, según ellos de un profeta, y le llaman el otro testimonio de Jesús. Otros se basan, diciendo que son cristianos, en los escritos de una señora. ¿Sí? Otros se basan en los escritos de otro hombre que ellos, oiga esto, ellos aceptan que es la máxima autoridad sobre ellos y que aún es el vicario de Cristo. ¿Te he escuchado? No quiero entrar en más detalles, lo vamos a dejar ahí porque al final eso solamente sale sobrando. Otros se basan diciendo que son cristianos en los escritos de una asociación de hombres mundanos, pecadores, perversos, que niegan que Jesucristo es Dios. Esa es su fuente de autoridad. Cambian la escritura genuina, la real y la verdadera, por la que ellos creen que es la real y verdadera. Entonces no son cristianos verdaderos. El cristiano verdadero es el que establece que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Él. Que no hay otro mediador entre Dios y nosotros los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Esos somos los cristianos verdaderos. Y la fuente de autoridad donde tomamos base
para declarar y sostener es la Biblia. Aquí lo declaró el Señor Jesús a los judíos, ¿sí? Porque a ellos fue dada esta palabra. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Aclaró algo. Ahora nosotros tenemos este bendito libro que llamamos la Biblia, y que no es otra cosa que significa los libros, que para el momento en que Cristo Jesús estuvo desarrollando su ministerio terrenal no existía. No existía como tal, pero sí teníamos ya los 39 libros que hoy conocemos de la Biblia, como la ley, como los salmos. Así estaba, y a esas escrituras se refería el Señor. Más tarde, ya en los ministerios de los apóstoles, incluso ya teníamos, sí, una versión de las escrituras, de las escrituras, ya traída del idioma en que se había escrito el Antiguo Testamento, que era el hebreo y el arameo, a un idioma moderno en ese momento, hace 2000 años. ¿Cuál era esa? Lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, o versión de los 70, que era una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, ¿sí? Que era el idioma que tenía la mayor fuerza en ese momento. ¿Y por qué decimos el que tenía mayor fuerza? Porque el idioma del Imperio Romano, que estaba en ese momento, valga la redundancia, imperando, era el latín, ¿sí? Pero el griego era como el idioma que hoy tenemos, vea, aquí cerquita, que quiere estar en todas partes. Amén. Ok. Entonces, un cristiano verdadero, su fuente de autoridad es la Biblia. Pero ¿por qué nosotros decimos, hermanos, que la Biblia es nuestra fuente de autoridad? Bueno, porque sostenemos que es la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Es la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Primeramente, hermanos, porque despierta la fe en Dios. Nadie, ningún ser humano que no es conocedor por oído o por lectura, ¿sí?, de la palabra de Dios que está escrita en estos benditos 66 libros, no puede interesarse en Dios. Porque cuando hablamos de despertar la fe, es despertar el interés por Dios y por todas las cosas de Dios. Amén. Veamos qué es lo que dice, y si quiere anótelo para que avancemos, porque el tiempo no nos alcanza. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ponga atención. ¿Por qué usted está aquí queriendo escuchar palabra de Dios? ¿Hay alguien en este lugar que quiere escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué? Por fe. ¿Y a dónde despertó la fe? Por la palabra. Cuando alguien le habló de que era necesario que reconociera sus pecados, que reconociera que hay un Dios todopoderoso, bueno, que ya pagó por usted y por mí, por toda la humanidad, se nos despertó aquel interés. ¿Y dónde está esa palabra que fue declarada? En la Biblia. En la Biblia. ¿Por qué sostenemos entonces que la Biblia primeramente es la palabra de Dios? Porque despierta la fe en Dios para todos los hombres. Porque así dice la palabra. Así que por la fe, así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios porque enseña al hombre a vivir sabiamente en esta tierra. Veamos lo que dice
la segunda carta a Timoteo. Escuche lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo dice al inicio? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ningún hombre, ningún ser humano, ninguno puede vivir sabia o correctamente en esta tierra si no es porque recibe la instrucción de la palabra de Dios, la Biblia. Eso que usted está haciendo esta mañana en este lugar, de estar ahí sentadito, la mayoría, quizá todos, espero que así sea, con una Biblia en sus piernas, con una Biblia en sus manos, es porque usted es sabio. Antes de conocer de Dios a través de la Biblia, usted podía haberse reído si le hubieran dicho que usted iba a estar sentado en un templo evangélico con una Biblia. A mí, a este servidor le dijeron una vez, ya me imagino verlo con una Biblia, porque sabían la vida que nos gastábamos. ¿Sí? Pero si ahora estamos aquí haciendo cosas correctas para Dios, es porque nos hemos enterado que eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Y de qué día nos habla? De ese momento cuando Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, nos va a llamar para que subamos hasta su presencia. ¿Y dónde nos enteramos de todo eso? En la Biblia. ¿Por qué nosotros entonces estamos aquí y vivimos y hacemos las cosas de manera diferente a lo que antes las hacíamos? Por la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra la Biblia? ¿Cómo lo logra? Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea usted cómo si esta Biblia contiene, es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que es viva y es eficaz. Una más, si la palabra que está escrita en la Biblia no fuera la palabra de Dios, usted y yo no estuviéramos aquí. Es viva porque es dada, es pronunciada por el que produce la vida, por nuestro Dios Todopoderoso. Y es eficaz. ¿Por qué? Porque obra, porque cambia, porque transforma, porque sí se logra un objetivo. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos un paquín o cualquier otra cosa? Simplemente lo leemos, nos emocionamos en el momento, lo tiramos y se nos olvida, y si lo leí ni me acuerdo. Pero la palabra de Dios, que es Cristo hablando a la mente y al corazón, penetra, dice, hasta partir el alma. Aquí no es que se esté enumerando las partes del cuerpo, pero sí está enseñándonos o declarándonos nuestro Dios Todopoderoso, como si es la palabra de Dios que tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser. Y es cuando nosotros, hermanos, leemos esta palabra y ella penetra. El Señor usa una analogía, una metáfora, como una espada, dice, de dos filos, ¿sí?
aclaremos un poquito esto. Esta espada a que se refiere aquí no es esa gran espada que utilizaban los guerreros. Sí es una espada que utilizaban los soldados, pero es una especie de daga, una corta, para luchar cuerpo a cuerpo. Pero esa espada, algunos teólogos dicen de que no es para hacer daño. ¿Y para qué le va a meter un soldado la espada a otro, la daga? Sería hoy en nuestro tiempo, en los tiempos hace poquito, una bayoneta. ¿Para qué se la va a meter? Es chiquita, pero para hacer daño. ¿Sí? Sin embargo, aquí esa espada la utiliza el Señor de manera analógica, sino que para abrirle y llegar hasta donde está el mal. Porque el mal, que es el pecado que mora en nosotros, lo conocemos porque fluye por nuestra boca. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén o no amén. Cuando la palabra, que es la palabra de Dios y que es viva y que es eficaz, es similar a una espada que penetra hasta partir el alma, llega y dice que disciernes los pensamientos. La palabra tiene la capacidad de conocer y de entender quiénes somos y qué estamos pensando. Los ya creyentes no estamos ajenos a tener malos pensamientos. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y la leemos, nos redarguye y muchas veces hasta nos saca lágrimas, porque realmente es Dios Todopoderoso penetrando a nuestro interior y diciéndonos cómo estamos de sucios. ¿Cuántos dicen amén? Enterándonos que ese pensamiento, que ese deseo, que ese anhelo es malo. Entonces la palabra, la Biblia, sí es la palabra de Dios. Dijimos, ¿cómo lo logra? Porque es viva, porque es eficaz y más cortante que toda espada, dice la palabra en Hebreos 4:12, que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si alguno se atreve a cuestionar la veracidad, ponga atención, de la palabra de Dios, porque hoy está plasmada en papel, aquí tenemos una respuesta. Porque hoy hay gente, cuando nosotros especialmente vamos a evangelizar y le hablamos, mire, la Biblia dice, ¿y la Biblia quién la escribió? Pues dice, no le escribieron hombres. Otros dicen, si el papel aguanta con lo que le pongan. ¿Sí? Están cuestionando. Y si usted es un creyente y no tiene esa madurez, lo puede hacer trastrabillar. Porque es cierto, porque el papel aguanta con lo que le pongan. Lamentablemente hoy mismo muchos están elaborando diferentes versiones o traducciones de la Biblia. Se lo acabamos de mencionar. Hay una secta, hay una agrupación de personas que dicen que son cristianos y simplemente tomaron la Biblia, la tergiversaron y han redactado su propia versión de la Biblia. ¿Está conmigo, iglesia? Sin embargo, la Biblia en sí solo es una. Solo es una. Y esta Biblia sí la escribieron hombres, pero no las escribieron por sí. Lo que hoy tenemos, hermanos, es la palabra de Dios porque fue dictada por Dios. Ahora sí váyase conmigo a la Biblia, a Jeremías 36:12. Vamos a usarla. Jeremías 36:12. Mire lo que dice. Esto es por si alguno se atreve a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy está plasmada en papel. Jeremías 36. Jeremías 36. Y leamos los primeros dos versículos. Jeremías 36. Dice el versículo 1 y el 2. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Cómo dice aquí en el versículo 2? Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Lo que nosotros tenemos escrito en este bendito libro de Jeremías es la palabra de Dios. Dios llamó a este hombre, ya lo vamos a ver, Jeremías, un profeta, un muchacho que se le quiso correr al Señor. Se le quiso correr al Señor. Fíjese que sería bueno, hermanos, paréntesis, sería bueno que usted trajera, como le dije, esas preguntas y las veamos aquí, hacemos el círculo, una rueda, y las discutimos, porque aquí hay para dónde conocer y conocer y conocer y conocer, porque también muchas personas cuestionan a los servidores de Dios, ¿sí? Como cuestionan la Biblia, como por qué en esta Biblia dice aquí, en esta dice esto otro. Esto siempre sigo el paréntesis. Este tema que se lo estamos tratando de dar en 40 minutos, lo vimos como en 5 semanas, ampliamente, en algo que aquí se dio en llamar el discipulado. ¿Sí? Discipulado. Vimos por qué las versiones, quién las escribía, cuál fue el motivo, cuál realmente fueron los textos originales, de dónde nacen las versiones. Todo eso lo podemos nosotros, hermanos, aprender, lo podemos de alguna manera discutir aquí en una rueda de unas iglesias le llaman de crecimiento, pero es necesario que usted se interese en eso si quiere aprender, porque aquí la palabra del Señor dice una vez más: aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Dejémoslo hasta ahí. Toma un rollo. En este momento la palabra no era, le dije hace un momento, como lo que hoy tenemos. Estaba escrita en rollos. Todo esto lo explicamos. ¿De qué eran los rollos? Eran 3 materiales. No se los voy a dar, mejor venga y hagamos la reunión para decirle cuáles eran los rollos, cuál era el material de los rollos, original, siguiente y sucesivamente. Sí. Ahora veamos otra cita, que es lo que nos interesa aprender en esta mañana. Veamos otra cita. Dijimos Jeremías 36, 1 y 2. Ahora veamos Jeremías 30. Jeremías 30, versículo 2. Dice la palabra del Señor: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Y para qué las iba a escribir, hermano? Para que quedaran para la posteridad, porque la palabra sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. ¿Está conmigo, iglesia? Gloria a Dios. Veamos otra cita porque el tiempo se nos termina. Váyanse conmigo a Éxodo 34, allá al inicio de la Biblia. Éxodo 34. Miren lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 34, versículo 27, y aún leeremos el 28. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles eran esas? Los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que nos rige a nosotros, hermanos? Esos 10 mandamientos, que inicialmente no fueron 10 mandamientos, fueron 613 mandamientos.
Más tarde se resumieron en 10 y luego se resumieron en 2 a través de nuestro Señor Jesucristo, que usted lo sabe, por eso no se los voy a decir, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Aparte de mi hermana Lidia. Amén. ¿Y cuál es el otro? Amén. Así es, así es. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley, los 613 mandamientos. Entonces, eso sigue vigente. Eso está vigente. Este libro es la palabra de Dios. Decía ya en Jeremías 36, 1 y 2, las palabras que he escrito contra Israel, para juzgar a Israel. ¿Y quién era Israel en ese momento? El pueblo escogido de Dios. ¿Quiénes somos hoy nosotros? El pueblo escogido de Dios. La misma humanidad. Ponga atención, que no se dice ser creyente, también ellos son escogidos de Dios. Escucho eso. Por eso le digo, venga y lo discutimos aquí. Sin embargo, sí se lo voy a aclarar. Nosotros cometemos un error, los cristianos evangélicos, en decir que solo nosotros somos los escogidos de Dios. No. El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? ¿Nosotros? No, ¿nosotros somos el mundo? No, somos parte del mundo. El mundo es toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La salvación, el amor de Dios es para toda la humanidad. Amén o no amén. Pero ¿dónde nos vamos a enterar de eso? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Fue Dios quien dictó esta palabra. Una más en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Camine un poquito en la Biblia. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice la palabra: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Y de qué está hablando? De los 10 mandamientos. Fíjese que decía esto, vuelvo y lo retomo. De verdad quisiéramos hacer esto, pero nos interesa tomar el extracto de los temas. Por eso lo estamos haciendo en 40 minutos. Cuando estuvimos en el discipulado, le vimos dónde se escribió primeramente la palabra del Señor. Aquí usted tiene una de las formas. Se escribió en piedras, porque las tablas eran de piedra. No era, mire, voy a buscar un pedazo de palo, lo voy a cerrar, vea, y aquí hágamelo bien bonito. No, en tablas de piedra. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. Luego vinieron el pergamino, vinieron la vitela y hasta llegar al papel. Bueno, es tema para que lo podamos discutir posteriormente. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento, Mateo 22. Mateo 22. Veamos qué dice. Mateo 22, versículo 29. Dice la palabra del Señor: entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Oiga, ¿cómo le digo? Erráis ignorando las escrituras. ¿Y a cuáles escrituras se refería en ese momento? Si dijimos que en el tiempo que Jesús desarrollaba su ministerio terrenal no tenía esto que hoy conocemos como la Biblia. Era la escritura que Dios había declarado y había plasmado a través de los profetas, y que se conoce como la ley o la Torá, los salmos y los profetas.
A eso se refiere. Aquí les estaba hablando a los judíos que estaban haciendo unas preguntas bobas por querer enredar al Señor. Les dice, ustedes cometen un error. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Si ustedes quieren hablar del reino de los cielos, desen cuenta a través de las escrituras, porque la escritura es la palabra que Dios ha declarado a los hombres a través de los profetas. Gloria a Dios. Una más, Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Dice la palabra, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿De qué estaba hablando? El apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de Roma, ¿sí? Diciéndoles que ahora se había manifestado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde se habían enterado de que Cristo vendría? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. La palabra que tiene usted en ese bendito libro es la palabra declarada por Dios. Por eso es que es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma. Penetra hasta todo nuestro ser y aún entiende y comprende todos los malos pensamientos que nosotros como seres humanos pecadores tenemos. Esa es la palabra de Dios. Veamos algo más. Vamos a tomarnos unos minutos. Sí. Dice, pero la escribieron los hombres, como dice la gente. Vaya, sí, está bien. Está bien. Está bien, pues el papel aguanta, va. Ahí está. Pero se le escribieron hombres. Oh, no, dice, ¿quién escribió la Biblia? Hasta semblantes, ¿verdad? No le escribieron hombres. Sí, le escribieron hombres, escogidos e inspirados por Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Mire, de verdad siento esto como muy cortito, pero yo le pido, si usted viene y hacemos el grupo, esto lo podemos entender mejor y estudiar mejor. Porque vamos a poner un ejemplo. Mucha gente dice, mire, usted puede ir a oír allá al pastor. ¿Y qué si esos son los hombres? Ningún hombre puede declarar la palabra de Dios si no es porque Dios lo trae, lo pone y lo utiliza. Ningún profeta escribió algo de Dios si no fue dado por Dios. Hubieron muchos locos que escribieron, y de manera especial en el tiempo después de la muerte o de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos hoy 4 evangelios, pero son cientos de evangelios los que hay. Yo le dije, pues más en la reunión, ¿verdad? Estudiamos. Fíjese que en ese, otra vez el paréntesis, fíjese que en ese discipulado lo bonito, lo interesante era de que ahí usted participaba. Usted decía, sí, hermano, mire pastor, ¿y por qué esto? Sí, lo explicaba. Mire pastor, lo discutíamos, ¿sí? Y lastimosamente pues poco a poco fueron quedando poquitos, vea. Empezamos bastante. Yo no sé quiénes de los que están aquí venían a ese discipulado. Creo que no. Usted vino al discipulado. No, usted vino a Laicos, mi amado. Porque también usted vino a Laicos. Él vino a Laicos. Laicos era un programa de estudiar 12 materias, pero de manera teológica. En cambio, el discipulado, y eso era con el pastor Carlos, el pastor César y el pastor Freddy. El discipulado era aquí, en el templo, con su servidor. ¿Sí? Con su servidor. Y ese era discutible. Usted podía hacer, para que no le quedara ninguna duda. Por eso le digo, este tema que lo estamos desarrollando en 40 minutos y por eso vamos corriendo, y los que nos ven alrededor del mundo quizás incluso van a criticar, yo esperaba más. Véngase, y si no, pues ahí le vamos a mandar los videos de las reuniones que vamos a tener. Lo hicimos como en 5 semanas.
el estudio de la bibliología, para que quede totalmente explicado, para que no ignoremos nada. ¿Para qué? Para que no perezcamos. Hay alguien que me ha dicho, mire qué bonito esos libros que dan los muchachos estos, los señores testigos de Jehová, bien bonito como hablan, ¿verdad? Le van a parar un coscorrón en la cabeza. Usted tiene que deleitarse en la palabra de Dios, la Biblia. Y debe de tener cuidado que Biblia es la que usted va a estudiar. Y para eso están los pastores. Y que pídale al Espíritu de Dios que le diga que si el hombre que le llaman pastor realmente es un pastor puesto por Dios. Porque ahora sí es cierto, un montón de locos que dicen que son pastores y lo que son predicadores del diablo, porque lo que están haciendo es confundiendo a la gente. Pero eso usted lo va a entender a través del Espíritu Santo. Usted va a sentir si lo que está realmente escuchando o aprendiendo es de Dios o no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios aquí está y dice que las cosas del Espíritu se disciernen, se entienden, se comprenden por el Espíritu. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Aquí los espero. Volvamos a abrir el discipulado. Dice, pero la escribieron los hombres. Sí, hombres escogidos e inspirados por Dios a través del Espíritu de Dios. Veamos la primera, Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 15. Veamos qué dice la palabra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Sí? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién llamó a Moisés para que declarara su palabra? ¿Ve usted? ¿Usted cree que grandes predicadores, grandes hombres usados por Dios hoy, un día se imaginaron que iban a poder declarar la palabra del Señor? No, no. Dios se glorifica en lo más perverso de este mundo. Y cuando es escogido un hombre, algunas veces nos resulta difícil. Y ese que no era un gran bol, pues si ya dijiste, era mañoso, si ese era aquí, sí, pero la misericordia de Dios, mire cómo se ve el poder, lo ha transformado por lo que él declara hoy. Sí, es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está regenerando las vidas, no el hombre, la palabra que expresa ese hombre, porque viene de Dios, porque Dios lo llamó. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. El Moisés se le estaba jalando, ¿verdad? El Moisés le dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ¿sí?, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era un poquito así, ¿verdad? Tenía problemas. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, déjese de remilgos y váyale, porque yo voy a estar con su boca y le voy a enseñar lo que usted va a decir. Amén o no amén. Eso dice la palabra del Señor. Sí la escribieron. Allá le dijo: escribe en una tabla. ¿Está conmigo? Entonces, estos hombres sí fueron hombres, valga la redundancia, que escribieron la palabra del Señor, pero fueron hombres escogidos por Dios. Veamos Hechos capítulo 1, allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1,
versículo 16. Mire cómo dice la palabra: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Por quién habló el rey David? Por el Espíritu Santo. Esto que sucedió de que Judas iba a entregar a Jesús, ya lo había declarado Dios por boca de David. ¿Está conmigo? Sí, fueron hombres los que inicialmente plasmaron esta palabra, pero fueron hombres escogidos por Dios, puestos por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Una tercera, segunda de Pedro, allá casi al final de la Biblia, segunda carta de Pedro, ¿sí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice la palabra del Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ponga atención, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. Terminemos, hermanos. Hoy podemos declarar que hay pruebas externas también. Fíjese bien esto: todo lo que este momento se ha escuchado, hemos declarado, todo lo hemos apoyado en la misma Biblia. Amén o no amén. Pero el enemigo es perverso y quizá usted mismo le puede haber soplado. Bueno, pues sí va, pero usted todas las posiciones, todo lo que está declarando lo está agarrando de ahí mismo, de la Biblia. No, pero demuéstremelo con algo diferente. La arqueología, que no es la Biblia, le da veracidad que la Biblia es la palabra del Señor, porque la Biblia habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla de la construcción de la torre de Babel, amén o no amén, habla de las caídas de los muros de Jericó. Y la arqueología hoy, miles de años después, ha descubierto los cimientos y da testimonio de que estas civilizaciones, de que estos eventos fueron una realidad. Hay pruebas externas, como ¿cuál, pastor? La perfección en la parte profética. La Biblia nos enseña, o nos declaró, o nos enseñó hace miles de años, de que se iban a levantar grandes imperios, como el griego, como el imperio romano y aún como el medo persa, ¿sí? Y todos estos, hermanos, se cumplieron al pie de la letra como Dios lo había declarado. Hay una prueba externa, hermanos, que nadie podría atreverse, y el que lo haga es un necio, refutar la prueba científica. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo, o hace cuánto tiempo, este señor Ptolomeo determinó que la tierra era redonda, que la tierra estaba sostenida en nada? ¿Cuánto tiempo hace que se escribió el libro de Job? Es el libro más antiguo de la Biblia. Y en Job declara la redondez de la tierra y que la Biblia está y que la tierra está sostenida en nada. Habla de los cañones que hay, de las montañas que hay en las profundidades del mar. ¿Quién lo habla? La Biblia. ¿En qué libro? En el libro de Jonás. ¿Y quién lo ha descubierto hoy? La ciencia hoy. Hace unos cuantos años, ¿sí? Yo le decía a uno de mis hijos: mira, si hay 3 mundos, hombre, allá arriba en el cielo son millones y millones y millones y millones de ángeles, seres espirituales. El mundo que tenemos aquí en la tierra, y en las aguas hay otro mundo. Vea usted esos programas que, bendito sea el Señor, los tenemos. Voy a decir el nombre, tal vez me dan algo, me llaman Discovery. Véalo, todo lo que hay bajo las aguas. La ciencia lo ha descubierto hoy.
Si aquí nos habla la Biblia, hermanos. Y por último, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia tiene poder para transformar las vidas como la tuya y la mía. ¿Cuántos creen que eso es así? Bendito sea el Señor. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Oramos. Padre divino, te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ser tan bueno, tan precioso, tan divino, tan pendiente de nosotros, que siempre estás queriendo llenarnos más del conocimiento de tu palabra.